Veamos el ejemplo 3.5. Antes de continuar, el objetivo de ver estos ejemplos está relacionado más con el uso del programa. Vamos a notar que el libro tiene soluciones más específicas para cada inciso. El ejemplo dice: para el par de curvas simples de diferentes sentidos de la figura 3.11, se conocen los siguientes elementos. Tenemos una distancia de PI1 al PI2 de 200.830. Me he adelantado en dibujar los alineamientos. Veamos si tiene la misma distancia entre los PIs. Es la misma. La vamos a borrar. Luego, para cada curva nos dan el ángulo de reflexión principal, la cuerda unidad y el grado de curvatura. Una vez trazados nuestros alineamientos, podemos llamar a la calculadora de curvas, 2DCC y espacio. Acá lo primero que tenemos que hacer es fijar el sistema, en este caso por cuerda. Ahora tenemos que ver la cuerda unidad. Está en 5 metros. Para poder cambiarla nos vamos al espacio de herramientas, configuraciones, luego seleccionamos nuestro dibujo, clic derecho y editar las configuraciones del dibujo. Acá vamos a buscar configuraciones del ambiente y nos vamos a grado de curvatura. Vamos a cambiar la unidad cuerda en 10 metros. Vamos a aceptar. De nuevo vamos a llamar a la calculadora y vamos a verificar que nuestra cuerda unidad esté en la longitud que necesitamos. Lo siguiente que podemos notar es que de la fórmula de grado de curvatura podemos despejar el radio. Conociendo el radio y el ángulo de deflexión delta, ya podemos encontrar los demás elementos de nuestra curva circular, a excepción de la longitud de curva que va a estar en función de la cuerda unidad. Ahora vamos a sustituir los datos de nuestra curva circular. Tenemos un grado de curvatura de 6 grados punto 30 minutos. Con esto ya tenemos el radio. Vamos a fijar este dato para poder cambiar el dato de ángulo de deflexión delta. Tenemos de 86 grados punto 38 minutos. Con esto ya tenemos los demás elementos. Ahora, para poder trazar nuestra curva vamos a cambiar de color. En este caso va a ser uno de color azul. Luego nos vamos a la pestaña líneas y curvas, creación de curvas, y en esta ocasión vamos a escoger la primera opción. Esta opción nos permite trazar nuestra curva, pero lo va a borrar el PI. Seleccionamos la primera tangente, luego la segunda tangente. Podemos escoger cualquiera de estos elementos. Por defecto está el radio. Hacemos un enter y desde nuestra calculadora vamos a enviar este dato haciendo clic en este icono y hacemos un enter. De esta manera encontramos el trazo de nuestra curva circular. Para nuestra segunda curva vamos a notar que nuestra cuerda unidad ha cambiado de longitud. Ahora es de 5 metros. Para ello vamos a cerrar nuestra calculadora de curvas, nos vamos al espacio de herramientas, buscamos nuestro dibujo, clic derecho y editar. Luego en configuraciones del ambiente nos vamos a grado de curvatura. Vamos a colocar una cuerda unidad de 5 metros. Vamos a aceptar. De nuevo vamos a llamar a nuestra calculadora, que está definida por la cuerda, y vamos a verificar nuestra longitud de cuerda unidad. Ahora vamos a sustituir los demás elementos. Tenemos un grado de curvatura de 4 grados 28 minutos. Enter. Como se ve, de nuevo tenemos el radio. Vamos a fijar este dato para poder cambiar el dato del ángulo de deflexión. Tenemos de 62 grados 42 minutos. Enter. De esta manera tenemos los demás elementos de nuestra curva circular. Ahora, para poder trazar vamos a cambiar de color. En este caso va a ser uno de color magenta. Luego nos vamos a la pestaña líneas y curvas, creación de curvas, y en esta ocasión vamos a escoger la segunda opción para poder conservar nuestro PI.
Seleccionamos la tangente de entrada, tangente de salida. Vamos a escoger de nuevo el radio, Enter, y desde nuestra calculadora vamos a enviar este dato. Una vez más, Enter, y ya tenemos trazado nuestra curva circular. Otra manera de poder trazar nuestra segunda curva es a partir de una curva inversa, que comience desde el punto PT de nuestra primera curva. A pesar que existe una intertangencia entre estos dos elementos, debería darnos el mismo resultado. Estamos utilizando este comando en este ejemplo ya que existen dos curvas de sentido contrario. Para ello nos vamos a la pestaña Líneas y Curvas, Creación de curvas, y vamos a escoger curva compuesta o inversa. Nos pide seleccionar el arco. En este caso vamos a seleccionar este extremo para poder crear nuestra curva inversa. Nos pide seleccionar compuesta o inversa. En este caso escogemos la segunda opción. Luego nos pide especificar el radio o el grado de curvatura por arco o por cuerda. Seleccionamos la tercera opción. Vamos a colocar nuestro grado de curvatura de 4 grados, 28 minutos. Luego nos pide colocar cualquiera de estos elementos. Contamos con el ángulo de deflexión delta, que es de 62 grados, 42 minutos. Enter. De esta manera se dibuja nuestra curva circular. Podemos cambiarle de color. Apretando F2 vamos a ver los elementos. Tenemos las coordenadas del punto PC, del centro, del punto PT y del PI. Luego tenemos los elementos. Podemos igualar los datos del radio. Tenemos un radio de 64.153 igual que en la calculadora. Luego tenemos de diferente el rumbo. Este rumbo marca la cuerda larga de nuestra curva circular. Y por último el ángulo delta, que era dato. Ejemplo 3.7. Para este ejemplo nos dan 3 alineamientos y nos dan los ángulos externos para cada PI. Para el punto PI1 tenemos un ángulo externo de 275 grados. Para el PI2 de 235 grados, 30 minutos. Como no nos dan el rumbo de la tangente de entrada, yo lo he dibujado de manera vertical. Es por eso que se ve un poco diferente. Veamos qué datos más nos dan. Tenemos una cuerda unidad para ambas curvas de 20 metros. Luego la distancia del PI1 al PI2 es de 600 metros. Podemos medir en el dibujo esta cantidad. Luego me dice que la distancia del PI1 al punto A es de 90 metros. Este punto se encuentra en la bisectriz de este ángulo interno y tiene que medir 90 metros. Luego nos dan la abscisa del PI1, que es de 8 kilómetros más 920 metros. Luego la entretangencia es de 269.460. Y por último nos dice que el punto A pertenece a la primera curva. Si el punto A pertenece a la curva, este dato es la external. Para poder trazar nuestra curva podemos ir de manera directa a la pestaña Líneas y Curva, Creación de curvas, y esta vez escoger curva a través de un punto. Hacemos un clic. Nos pide seleccionar la tangente de entrada, luego la tangente de salida y nos pide el punto. Hacemos un clic acá y de esta manera podemos trazar nuestra primera curva. Para el trazo de nuestra segunda curva vamos a necesitar la tangente de nuestra primera curva trazada. Para ello vamos a llamar a la calculadora de curvas. Luego vamos a cambiar de sistema por cuerda. Luego nos vamos a fijar que tenga la misma cuerda unidad, en este caso de 20 metros. Luego con este icono vamos a seleccionar nuestra curva para tener el dato de tangente. Sabemos que la distancia entre PIs es de 600 metros. A esto tenemos que restarle la entretangencia de 269.460 y luego debemos restar la tangente de nuestra primera curva, que es de 204.541, obteniendo así la tangente de la segunda curva.
Vamos a cerrar la calculadora de curvas y vamos a trazar nuestra curva. Nos vamos a líneas y curvas, creación de curvas. En este caso vamos a conservar el PI. Hacemos un clic, me pide la tangente de entrada, la tangente de salida y esta vez la vamos a trazar por tangente. Seleccionamos y vamos a colocar nuestra distancia, 125.999. Enter. De esta manera se traza nuestra segunda curva. Ahora podemos ver qué es lo que nos pide. En el inciso A nos pide la abscisa del punto PT. Para eso debemos calcular la longitud de curva, pero por cuerdas. Vamos a dejar el inciso A. Luego, para el inciso B, la distancia entre los centros de las curvas. Para ello, vamos a activar que nos reconozca los centros de los arcos de circunferencia haciendo clic en esta casilla. Aceptamos. Luego, con una polilínea nos vamos a acercar a la curva para que pueda reconocer el centro. De la misma manera, en este lado. Hacemos un clic y vamos a medir esta polilínea. Vamos a buscar ese dato. Deberíamos tener una distancia de 274.443.